comenzar con la entrevista en el marco de estas elecciones legislativas que se vienen para este domingo 22. Estamos a pocos días ya de ir a elegir legisladores en esta elección de medio término, donde de alguna forma se está plebiscitando. Primero que nada, bienvenidos, Pablo Carro, no lo saludé todavía al invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Decía que estamos a pocos días de las elecciones legislativas de medio término y es un momento donde el electorado y la ciudadanía argentina hacen de alguna forma un plebiscito sobre el gobierno de Macri. En este sentido estarán las personas que apoyen y que vayan a ir a votar oficialismo para que el modelo se profundice, y estarán el sector del electorado que vota oposición. En ese marco, dentro del voto de oposición, hay un abanico para elegir, ¿no? Están los diferentes frentes de izquierda y también se presenta como oposición Unión por Córdoba. En ese panorama, ¿por qué un elector, un votante de oposición, debería elegir la boleta de Córdoba Ciudadana? Bueno, porque en realidad hay muchas ofertas electorales, pero de fondo hay dos proyectos. Está el proyecto del ajuste, que es el de Cambiemos, que va a seguir con los recortes en educación, en salud, que va a aumentar la deuda externa. Ya hoy la Argentina es el país con más deuda externa del mundo. Del total de la deuda que existe en el mundo, el 20% es Argentina. En solo un logro, ese sí que ha sido un logro de Macri en poco tiempo. Mirá, ayer estuvimos en el debate en la Universidad Nacional de Río Cuarto y cuando se discutió reforma laboral, Yarlora no dijo una sola palabra sobre el tema. Y las declaraciones de Schiaretti son que les parece bien, que hay que hacer una reforma. Yo creo que ellos se presentan como opositores, pero en realidad son cómplices, y cuando dicen que quieren defender Córdoba, lo que están pensando es cambiar votos en el Congreso por presupuesto para obras. Yo pienso que defender Córdoba es defender a los cordobeses, y eso se trata de defender el trabajo, la salud, la educación de los cordobeses. ¿De qué nos sirve tener un puente más o una ruta con una nueva capa de asfalto si los trabajadores, si los cordobeses no tienen trabajo? Me parece que en los temas generales tienen un acuerdo completo y por lo tanto no son opositores. Para el resto me parece que es importante que entiendan que, como dice Cristina, hay que aprovechar las listas del Frente Córdoba Ciudadana y de Unidad Ciudadana, porque son las únicas que tienen posibilidad clara y cierta de llegar al Congreso y presentar una oposición firme. Por eso nosotros le pedimos a los votantes de la izquierda que, si quieren opositores en el Congreso, que voten el Frente Córdoba Ciudadana, porque sus candidatos no van a llegar. Al progresismo también, hay muchos que no han llegado al umbral que establecen las PASO, y de hecho el Partido Humanista ya se comprometió públicamente a apoyar nuestras listas. Y me parece que también a los peronistas de Unión por Córdoba, me parece que hay muchos allí, los peronistas de la justicia social no encuentran representación, y me parece que el Frente Córdoba Ciudadana es el espacio correcto, e incluso para muchos radicales que fueron acompañando a Rossi pero que no quieren ir con Baldassi, aquellos que comparten la idea de Alfonsín de que el mercado no construye escuelas ni hospitales. Me parece que un voto consentido es al Frente Córdoba Ciudadana. Por lo tanto, nosotros tenemos muchas expectativas de mejorar mucho el resultado para esta segunda parte, y me baso en ello, en lo que recuperamos charlando con la gente, pero también en la curiosa ausencia de encuestas sobre el proceso electoral. A mí me parece que ahí hay un acuerdo claro entre Cambiemos y Unión por Córdoba, que hacen encuestas todas las semanas, de no pasar los datos que marcan que Cambiemos mejora, pero que también el Frente Córdoba Ciudadana mejora mucho. Y yo estoy seguro que el domingo vamos a dar otra sorpresa como la que dimos en La Paz. Bien, ya con los resultados de las elecciones en las PASO, estaría Córdoba Ciudadana en condiciones de tener al primer diputado, o sea, usted dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Estaría adentro. En este sentido, ¿cuál sería la prioridad
de Pablo Carro en la Cámara de Diputados, ¿cuál sería el proyecto al que le daría prioridad para impulsar y cuál le parece que es el más importante frenar? Mirá, voy por los de frenar. Primero, hoy el gobierno de Macri anuncia reformas profundas en 5 áreas. Reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva, reforma educativa y reforma en salud. Todas áreas centralísimas del presupuesto nacional. Y sin embargo, no conocemos ninguno de los proyectos. Yo creo que si esos proyectos fueran buenos para nuestro pueblo, los pondrían sobre la mesa, porque qué mejor propaganda que mostrar que vas a llevar adelante reformas que van a mejorar la situación de los argentinos. Es muy sospechoso. Y cuando hablan de esos proyectos, cuando hablan de la reforma laboral, nos comparan con Brasil. Cuando hablan de la reforma educativa, nos comparan con México. Cuando hablan de la reforma previsional, nos comparan con Chile. Yo la verdad es que si vamos a hacer alguna comparación, quisiera que la hiciéramos con la Argentina del 2003 al 2015, es decir, contra lo que nosotros mismos hemos vivido en nuestro país. Ahí tienen que tener claro todos los cordobeses que nosotros no vamos a levantar la mano para ninguna reforma que implique cercenar derechos a los trabajadores, recortar derechos a los jubilados, siquiera votar endeudamiento. Hemos firmado un compromiso público que lo dice con claridad. Ni conculcar derechos, ni favorecer las perspectivas que discriminan a las minorías, no ir contra los derechos de las mujeres, todo lo contrario, sino tratar de profundizar aquellas cosas que no hemos logrado en la etapa anterior, como la ley de aborto libre, gratuito y seguro, que nos parece muy importante. Nosotros vamos a estar defendiendo a los que menos tienen, sin ninguna duda, como dirigente sindical, ni hablar, porque además te pongo un ejemplo. Recorriendo la provincia hemos hablado con muchos sindicatos y mi preocupación siempre es saber cuánto se llevan los trabajadores de lo que vale un producto puesto en el mercado. Por un litro de leche que en el supermercado pagás 28 pesos, los trabajadores se llevan 1,80 pesos. Es decir, miente Macri cuando dice que el problema del sector son los convenios colectivos, porque bajale el sueldo a la mitad y no vas a tener una leche más competitiva. Hablamos con los trabajadores de Volkswagen, suspendidos. Le pregunto cuánto se llevan los trabajadores al hacer una caja de velocidades. Dice, estamos peleando para llegar al 3%. ¿No? Sacarle todo el trabajo, todo el salario y no vuelve competitivo. Es decir, que no, la competitividad no pasa por flexibilizar o quitarle derecho a los trabajadores. El costo, como dice Macri, es muy pequeño. Es muy pequeño y ahí se ve la voracidad empresaria que quiere maximizar sus ganancias simplemente. Si pueden ganar un puntito más y a costa de los trabajadores lo ganan, no porque lo necesiten, porque son empresas a las que les está yendo bien, no es que son empresas a las que van mal. Eso es como el caso de PepsiCo. Echan no porque vendan menos papas fritas o gaseosas, sino porque pueden recontratar trabajadores por menos. En Arroyito, Arcor, una empresa a la que le va muy bien, le sigue yendo bien, presiona sobre los trabajadores diciendo que sobran puestos de trabajo y les piden que renuncien y les prometen volver a contratarlos, pero entonces ya sin la antigüedad. Es decir, recortando ganancias de los trabajadores. No se mejora la competitividad, no se mejora el trabajo, no aumenta el trabajo, solo lo que aumenta es la ganancia empresaria. Sé que eso lo tenemos muy claro, vamos a ir a defender esos derechos. ¿Con qué vamos en términos propositivos? Mirá, hay que declarar una emergencia tarifaria, sin ninguna duda. No puede ser que hoy la luz, el gas, el agua son servicios esenciales. No, que los estados tienen que garantizar, no algo que puede tener el que tenga plata para pagarlo. Y eso tiene que ser un porcentaje del ingreso familiar. O en todo caso hay que buscar una fórmula como cuando se hizo para el aumento de las jubilaciones, los aumentos semestrales, que son un promedio de lo que se negocia en paritarias y de la recaudación impositiva. Acá habría que buscar alguna fórmula que nos permita hacer que las tarifas avancen según avancen los ingresos familiares. Y el resto lo tiene que poner el Estado, sin ninguna duda, porque es parte de un desarrollo estratégico que lleva el Estado Nacional al frente. Hay también que declarar una emergencia alimentaria. No puede ser que los
alimentos de la canasta básica que más consume nuestro pueblo los estemos pagando a precios internacionales. La carne, el pan, el azúcar, la yerba, el aceite, están carísimos, pagamos a precios internacionales. Eso también hay que resolverlo. Se cuestionó mucho el control de precios en la etapa anterior, pero hoy se deja en libertad para que el mercado defina los precios y todos los precios se van para arriba. Eso hay que pararlo porque, fíjense, según un informe del Centro de Almaceneros, cayeron el consumo de leche, cayó el consumo de pan, de harina, se consume más arroz, se consume más fideos, se consume más pollo. Es decir, evidentemente los argentinos están yendo a comprar segundas marcas y de los alimentos baratos. Eso quiere decir que no está llegando la guita para alimentar bien y esa es una responsabilidad del Estado para un país que produce alimentos para 400 millones de personas en el mundo. Es un despropósito. Y creo también que debiéramos pensar en una emergencia farmacéutica. En un momento en el que el PAMI baja la cobertura de medicamentos y se levanta el programa Remediar, los medicamentos aumentan 100, 200%. Me parece que eso hay que controlarlo y tranquilamente las universidades públicas podrían montar laboratorios de genéricos y tener medicamentos baratos. Es decir, que hay solución para los problemas que tenemos, lo que hace falta es decisión política. Y en la campaña que venís haciendo, ¿cuáles son las problemáticas que más la gente te expresa? Mirá, en general las preocupaciones son muy similares. El aumento de los precios, las dificultades para llegar a fin de mes, las tarifas, las dificultades para conseguir trabajo o el temor a perder el trabajo son la gran mayoría de las preocupaciones que tiene nuestra gente. Después dependerá la región en la que sea. En todos los valles el problema de la caída de la actividad turística. Fíjate que está muy vinculado a lo que decía antes. Si no hay, los trabajadores no tienen buenos ingresos, no gastan en turismo en la Argentina. Y el turismo en Córdoba es un turismo de trabajadores de sectores medios, ¿no? No es un turismo de gente con mucha guita que se va al Caribe, va a Europa, va a otros lugares. Tener salarios altos, por ejemplo, garantiza laburo en los valles. En el sur, las inundaciones. El otro día veía un spot de la campaña de la primera vez a la gobernación de De la Sota que decía, Mestre no pudo resolver el problema de las inundaciones en el sur de Córdoba. En 2 años lo vamos a resolver. Ahí estamos, 5 millones de hectáreas abajo del agua. Y en el norte, sequía, incendios, como si fueran fenómenos de la naturaleza que no tuvieran nada que ver con la actividad humana. Me parece que eso requiere de una política integral y esa política de desarrollo tiene que ser sostenible y tiene que tener como prioridad el cuidado del medio ambiente. Hoy uno de los problemas de infraestructura claves es la falta de cloacas y de tratamiento de los desechos cloacales. Estamos llenando los ríos, los lagos, los diques de mierda y de orina de manera escandalosa. Yo digo también, cuando los turistas empiecen a darse cuenta, ya no solo pensemos en los habitantes de Córdoba, sino desde el punto de vista económico. Estamos contaminando, destrozando lo mejor. Y en todas las zonas, en el resto, reducción del bosque nativo, con la expansión de los agronegocios, con agrotóxicos o los negocios inmobiliarios. Me parece que esos son temas preocupantes. Cuando pensemos en Córdoba y defender Córdoba, yo creo que es defender el trabajo, defender la educación, defender la salud, defender la naturaleza, defender el bosque nativo. Me parece que para los cordobeses tendría que ser una prioridad esencial. Eso te quería preguntar, en lo regional, un elector del Valle de Calamuchita o de Villa Ciudad Parque, vos estás en Buenos Aires, ¿qué podés hacer desde allá para una persona de acá? Mirá, yo en general la relación está como muy mediada, ¿no? Lo que se puede hacer en el Congreso, vos fijate, hay una ley nacional para hacer el ordenamiento territorial del bosque nativo, tiene que 10 años la ley, y acá no podemos avanzar con eso. Es decir, que muchas veces se pueden votar cosas en el Congreso Nacional y después hay dificultades por la estructura federal de nuestro país, necesitamos acuerdos provinciales para avanzar.
Pero me parece que hay aspectos en los que se puede trabajar del Congreso. Por ejemplo, un problema general que no es propio del Valle, pero que es genérico, tiene que ver con las cadenas de supermercados farmacéuticos, ¿no? El Pharmacity está invadiendo toda la provincia. Y eso tiene que ver con una concepción de la farmacia como un negocio comercial y no como una función social que está asignada a la salud. Antes las farmacias no podía haber tenía que estar a 300 metros y con una densidad poblacional. Hoy tenés grandes supermercados que están en el negocio de los medicamentos. Me parece que eso son cosas que sí se pueden discutir en el Congreso Nacional. Y después también había muchos recursos que llegaban a la provincia, ¿no? Que siempre dicen Cristina discriminó a Córdoba, pero pienso en los médicos comunitarios, ese es un problema nacional que hay que encarar. La entrega de computadoras, de libros, de programas de lectura, de microemprendimientos productivos, regionales, eso se desactivó todo. A mí me parece que esos son temas que hay que discutir y yo creo que hay que aprovechar también el Congreso Nacional como cámara de resonancia de problemas locales. Creo que tener voz en el Congreso Nacional nos permite y nos da una visibilidad para discutir temas locales y me parece que por ahí también es un aporte importante el que se puede hacer. Víctor. Sí, estamos en una radio comunitaria en este momento hablando, de una organización social, y hace poco diferentes candidatos a legisladores han firmado un compromiso en relación a un compromiso con la coalición por una ley democrática, en un marco donde hay un blindaje o un apagón informativo, digamos, desde los medios más masivos, ¿no?, de comunicación. ¿Qué relevancia, qué importancia le damos a ese compromiso, en particular el tuyo? Bueno, yo he firmado ese compromiso, por supuesto. Soy profesor de política y comunicación. Mi equipo de investigación trabaja el derecho a la comunicación. Hemos participado intensamente en la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y fue un golpe muy duro el decreto que luego validó el Congreso que quitó los aspectos antimonopólicos de la ley. Yo creo que ese es un tema que hay que volver a poner en agenda y que hay que discutir. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo para volver a esos aspectos antimonopólicos que también, vale decirlo, si lo comparamos con regulaciones de Europa o las mismas de Estados Unidos, no es tan antimonopólico como pareciera, porque en el discurso pareciera que wow, no es tanto. Y después yo tengo una autocrítica de lo que hemos hecho como gobierno en ese área, porque me parece que se puso demasiado énfasis en la pelea contra Clarín cuando se podría haber impulsado un gran desarrollo del tercer sector, ese 33% para radios comunitarias, universitarias, sociales, municipales, lo que fuera. Yo digo, si hubiéramos terminado el gobierno y en la Argentina hubiera 100.000 radios comunitarias más, hoy estaríamos en de otra manera en la discusión, en la batalla cultural o en el cerco mediático que señalan. Esa es una pelea de todos los días. A mí me parece que hay que regular y recortar los monopolios, pero al mismo tiempo hay que empoderar voces alternativas. Me parece que en la multiplicación de voces de abajo es lo que va a generarnos una ecología comunicativa democrática, pasa por ahí, no solo con el recorte de los monopolios. Por supuesto que además que las mismas empresas que realizan contenidos hagan la distribución también me parece una barbaridad, pero yo insisto, a mí me hubiera gustado que radios como esta hubieran recibido partidas presupuestarias que permitieran contar con equipos de última tecnología, que los estudios tengan espacios para la producción, que es muy importante lo que hace una radio comunitaria en un espacio chico es para mí tiene un valor mucho más importante que lo que hacen los grandes medios, que además miran la realidad como desde Buenos Aires, como todo no salimos de Porteñolandia, y me parece que lo mismo ocurre también en Córdoba capital, ¿no? Todo pareciera que es lo que ocurre en la ciudad, y en eso las radios comunitarias tienen y radio comunitaria, y pienso televisión comunitaria también, porque hoy
tranquilamente podés tener una producción multimedia y trabajar en diversos niveles y no requiere de mucha guita hacerlo, ¿no? Requiere de una decisión política. Te hago una última, yo ya paso el micrófono para las compañeras que también tienen algunas preguntas en relación a género. Bueno, hay ciertos analistas, esta pregunta se la hice a la semana pasada al otro candidato que tenemos al lado, que es Pablo Riveros, pero te la pregunto también a vos porque me parece importante la lectura, sobre todo para caracterizar el sector que pretenden representar. Hay ciertos analistas políticos y sociólogos que plantean una crisis del peronismo y de su representatividad porque hablan de una desintegración de la base social que venía a representar por las transformaciones que se dieron en el mundo del trabajo. En ese marco, digamos, donde se está planteando un partido de mayorías, ¿cuál es la base social, digamos, de sustentación de este proyecto político que pretende construir una nueva mayoría en el país? Bueno, si nosotros nos queremos quedar con una fuerza política de paladar negro, donde todo sea purismo, nos vamos a quedar con este 10% y no vamos a poder salir de ahí. Y ese 10% es importante, pero es 10%. Yo creo que para lograr las transformaciones que necesitamos hay que tener una perspectiva de mayoría. Construir una perspectiva de mayoría requiere, en primer lugar, no sentirnos nosotros dueños de la verdad y creer que para ser mayoría todos tienen que ponerse a la cola del Frente Córdoba Ciudadana. Me parece que ese enfoque es erróneo. Nosotros somos parte del proyecto nacional, popular, democrático, progresista. Podemos ponerle diferentes nombres. Primero hay que considerarse una parte, que hay que sumar y articular con otros sectores. Hay que construir un gran frente social, sindical, político, cultural, no tengo ninguna duda, con sectores de la izquierda, con sectores del progresismo y con sectores del peronismo, sin ninguna duda. Hoy el peronismo desborda todas las fuerzas políticas, la nuestra y la de Unión por Córdoba, sin ninguna duda. Hoy en Unión por Córdoba hay una gran crisis política. Me parece que ahí es un momento para dar una discusión con los compañeros, por lo menos aquellos que son más afines al peronismo de la liberación o al peronismo de la justicia social o al peronismo anti-yanqui, que tiene una perspectiva de independencia nacional, pero incluso antimonopólica, no voy a decir anticapitalista porque no, pero sí mucho más social. Con todos ellos tenemos una discusión para dar, como también con amplios sectores del radicalismo. En ese sentido yo creo que nosotros tenemos que pensar en construir una fuerza donde esté la izquierda, donde esté el peronismo, el radicalismo, el socialismo y muchos otros que solo forman parte de agrupaciones más pequeñas que tienen un trabajo territorial específico, que no se conforman como fuerzas políticas en la competencia electoral, pero que son fundamentales a la hora de construir política y a la hora de la articulación social, porque lo que nosotros necesitamos es rearticular demandas para poder tener de nuevo una propuesta de mayoría. Creo que ese es el desafío que se abre a partir del 23 de octubre. Yo te quería preguntar, vos hablabas de, bueno, esta reivindicación o este trabajo que se viene haciendo históricamente para lograr que se realice, que se empiece a implementar el aborto libre, gratuito, lo cual bajaría mucho las tasas de mortalidad materna, que son estremecedoras en la Argentina y en cada provincia. Y quería preguntar cuáles son las otras reivindicaciones o luchas que pueden recoger del movimiento de mujeres y también dentro de la diversidad de ese movimiento, como por ejemplo la ley de emergencia de violencia de género. ¿Cuáles son las cosas que recogen de estas reivindicaciones? Yo coincido, ¿no? Hace falta declarar una emergencia de violencia. Digamos, una característica del capitalismo se basa en el patriarcado y en la idea de que el hombre tiene todo el poder y que la mujer tiene un lugar secundario. Las mujeres ya han demostrado largamente que no es ese el lugar que tienen en nuestra comunidad, pero las instituciones siguen siendo machistas, las escuelas siguen siendo machistas y el Estado sigue siendo machista, la policía ni hablar, y entonces tenés algo que hay que darle solución. Cuando una mujer logra resolver
que seguramente con gran esfuerzo romper con su pareja que está ejerciendo violencia de diverso tipo, si logra irse de la casa, muchas veces con hijos, si no hay un recurso económico para que pueda sostenerse, si no hay instituciones o residencia donde pueda ir a dormir, si no hay un acompañamiento del Estado terapéutico, de apoyo, porque esas son siempre crisis emocionales muy fuertes, si no hay un verdadero acompañamiento. A veces eso en otros sectores sociales la familia contiene, los amigos tienen más recursos y es fácil decir vení, te quedás en casa, tengo una habitación disponible. Pero para aquellos sectores que viven en un hacinamiento habitacional, es muy importante que se pueda contar con recursos, porque si no, es muy probable que como no logra salir, vuelve, y cuando se vuelve es la aceptación de que esa violencia que ejerce el hombre está bien y se la va a bancar. Todos los femicidios tienen esa forma, ¿no? La gran mayoría son mujeres que intentaron romper el círculo con gran esfuerzo, y muchas tuvieron que volver, o el hombre las persigue porque cree que si no son de él, no tiene derecho a vivir. Me parece que si eso no tenés un fuerte acompañamiento del Estado, de apoyo, y al mismo tiempo una fuerte campaña de discusión pública y de sanción, digo, más allá de la sanción penal que le toca a un hombre. La sanción moral, pública, para mí es mucho más importante. Y hoy el problema que tenemos con Macri es que a él le parece bien que decirle a las mujeres que qué lindo culo que tenés o cosas por el estilo, y que las mujeres tienen que estar contentas con eso. No tienen que estar contentas, que están contentas, y que incluso aunque no lo reconozcan por lo bajo, sí les gusta. Esa es una barbaridad. Entonces, cuando tenés un presidente que lanza esos comentarios, eso habilita a un sector que yo creo que es probable que no sea mayoritario, que no sean todos los hombres, pero habilita que los hombres más reaccionarios, conservadores, se sientan con derecho a ejercer. Si lo dice el presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo creo que ese es un problema que el Estado tiene que tomar en sus manos de manera muy importante. No alcanzan las organizaciones de mujeres, no lo van a resolver las organizaciones de mujeres, más allá de la importancia que tiene su pelea en la discusión y en la difusión pública de estos problemas. En ese sentido, yo decía cuando me preguntaban antes por el aborto, son temas que nuestra fuerza política tiene libertad para que cada uno pueda expresarse. En el caso de la lista en Córdoba tenemos un acuerdo completo de apoyar ambas iniciativas y hacer todo el trabajo que se pueda, y a comprometernos públicamente con esa pelea. El día que mientras se reunían el Encuentro Nacional de Mujeres, había en Córdoba un encuentro más pequeño de mujeres que no habían podido viajar. Estuvimos ahí, hicimos ese compromiso, me regalaron el pañuelo que llevé todo el día con gusto, porque me parece que los hombres tenemos, digamos, no es un problema de las mujeres, ¿no? Es un problema que tenemos todos, hombres y mujeres, porque eso no son problemas de uno, y nos tenemos que hacer cargo como sociedad. También el tema del cupo laboral trans, se me ocurre preguntarte, creo, si no estoy equivocada, en Capital Federal se logró a través de la lucha de Diana Zacayán que se logre el 1% apenas. Bueno, ¿qué podés decir al respecto? Que está muy bien, pero que no se está logrando efectivizar. ¿Sí? Igual que el cupo para discapacidad, digo, hago la comparación solo por el cupo, ¿no? No se logra, bueno, es muy difícil que lo tomen. La verdad que en esta campaña hemos tratado de darle visibilidad a ese problema, porque me parece que, digamos, es un sector que está muy agradecido con las políticas de Cristina, porque la verdad que les dio un reconocimiento y un logro de recuperar una identidad que estaba siendo desconocida por el Estado. Me parece que es algo sobre lo que hay que trabajar mucho, porque nuestra sociedad no está preparada
para aceptarlo, por lo menos para aceptarlo como algo de lo que las mayorías entienden como normal, ¿no? Para aquello, porque también nuestra sociedad es muy hipócrita, ¿no? Muchos hombres llevan una vida en la cual se trabajan en lo que entienden que es normalidad desde el punto de vista público, pero después tienen una doble vida en la cual les gustan todo ese tipo de cosas que digo, está muy bien, pero me parece que lo hagamos público, le demos el lugar que se merecen. Me parece que hay que ser muy respetuoso con las minorías y con las decisiones que cada uno toma sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones. Si hay un valor esencial, tiene que ver con la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo. Y la justicia tiene que estar para que esa libertad pueda ser ejercida y el Estado tiene que ser garante de esas libertades. Bueno, desde afuera nos están haciendo el corte porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, así que queríamos agradecerte por darnos la oportunidad de tener esta conversación. Y una pregunta obligada, o por lo menos un pronunciamiento obligado, me parece, sobre todo el día de hoy, con las novedades que hubo ayer, es sobre el caso de la desaparición de Santiago Maldonado y esta repentina y sorpresiva aparición a 3 días de las elecciones de un cuerpo a 300 metros de la comunidad Puyamén. Y bueno, ¿qué apreciación te merece esta novedad? Yo soy de la idea de que este no es un tema con el que haya que hacer política electoral. La verdad que a mí me hubiera gustado que todo el arco político reafirmara la idea de que no puede haber desaparición forzada de personas en la Argentina. Lamentablemente eso no fue así porque los grandes medios empezaron a meter la cuchara sobre el tema. Y empezaron con esas ideas tenebrosas como que era kirchnerista, hippie kirchnerista, o que seguro está en Chile, como de un 20% de probabilidad de que esté en Chile, como dijo la pitonisa Carrió, o incluso como dijo Leuco, que es que el kirchnerismo le tiró un muerto a Macri. O sea que, en primer lugar, me parece que con respecto a la causa concreta hay que esperar. Fueron para allá los peritos del equipo de antropología forense. Me parece que ahí hay una garantía de que por lo menos se pueda saber qué fue lo que pasó, pero no se va a saber antes del domingo. Sobre eso van a montar muchas operaciones. Me llama a mí poderosamente la atención que primero estiraron con un juez que claramente no tenía la intención de hacer avanzar la causa y lo cambiaron por otro juez que tenía muy claro para dónde tenía que ir la causa y de arranque dijo que la hipótesis era de que estaba ahogado. Y casualmente unos días antes de las elecciones aparece ahogado y además llama la atención que fue unos 300 metros río arriba. Eso también todo es muy raro, ¿no? Todo es muy raro, pero creo que lo que van a usar es para que cuando venga la veda a partir del jueves tengan un tema para hacer política hablando de otras cuestiones y van a decir barbaridades de todo tipo. La verdad que es preocupante, me pongo en el lugar de la familia y es bochornoso, espeluznante lo que está haciendo el Estado y no hay ninguna duda que hay una responsabilidad de la Gendarmería. Estaba con vida cuando estaba la Gendarmería ahí, en un operativo de la Gendarmería, en un operativo ilegal porque no tenían orden para hacer lo que estaban haciendo y lo primero que hay que investigar es a la Gendarmería. Por lo tanto, también hay una responsabilidad de la ministra de Seguridad Bullrich que ha estado todo el tiempo encubriendo a la Gendarmería. Ojalá que la autopsia pueda develar qué fue lo que pasó para que haya justicia en este caso y para que cuando nuestra sociedad dice nunca más, efectivamente sea nunca más. Muchísimas gracias, Pablo, por la oportunidad de la entrevista y de venir a visitar, hacerte un tiempo en la agenda para visitar a la radio comunitaria de Brote y a su audiencia. Sabemos que están ahí afuera, nos están haciendo señas como... se va el bondi. Se va. 1:30, Choripán en Villa del Dique para cerrar la campaña. En Villa del Dique, 1:30, ahí se juntan
a Va a la, haber- a la liturgia del choripán. Tomemos el compromiso de volver a Semillas del Sur como diputado para que nos comamos un asadito y disfrutemos la naturaleza tan bonita en la que están aquí. La verdad que cada vez que paso por acá me voy envidiándolos mucho. Muchas gracias. Bueno, Pablo Carro en el Noti Calles de Villa Ciudad Parque. Son las 11:07 y yo me despido y dejo en manos de los compañeros Nico Mayorens y Cecilia Buzo la conducción del noticiero. Ale. Bueno, Chao. vamos con alguna musiquita para cortar un poco con tanta dulzura. Y después, bueno, seguimos con el Noti Calles del día miércoles. Bueno, los que pueden, 1:30, la Eucaristía militante. Hay choris y bueno, hay que sobre todo acompañar este proyecto. Bueno, sigamos adelante. Vamos a una musiquita y volvemos. Una cosita, muchas gracias a la gente que nos acompañó por Facebook, estuvieron mandando mensajes, ahora en un momento los vamos a leer, así que gracias por estar haciendo también ahí el seguimiento desde internet. Chau, saludos.